Hola, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, hola, hola. ¿Cómo están, chiquillos y chiquillas? Con frío. Con frío, Bien, gracias. bien, don Cristian. Acá Sí, con frío aquí al no lado hay de tanto un frío porque calefactor. empezó la lluvia, así es que está cambiando un poquito el frío. Hoy estaba medio asustado porque se me olvidó mandarles el link a través de correo, se los mandé solamente a través del Google Calendar. Así es que pensé que podía no haberle llegado a todos, pero tenemos buena concurrencia hasta el momento. Se ve bien todo, ¿cierto? ¿Se ve y me Sí, escuchan? súper. Sí. Había que tener la planilla Excel, ¿cierto? Sí, vamos a seguir trabajando con la misma planilla Excel, ya, para que de ahí mismo vayamos sacando toda la información y no vayamos empezando todo desde cero. Así es que con la misma planillita le vamos a seguir dando durante los 3 talleres que vamos a hacer. ¿Será necesario que hagamos la misma configuración del otro día o la recuerdan cómo hacer solitos? Sí, los tres puntitos, ¿Sí? configuración, Pero lo podemos hacer bien, bien rapidito. video, 720. Ajá, En, sí. en realidad ya quedó configurada así ya. No sé si ahora quedó. A ver, pero por si el resto tiene problemas, recordamos que era en los 3 puntitos, nos íbamos al engranaje de configuración. En configuración íbamos a video, buscaban, ustedes tienen que buscar resolución de recepción y ahí eligen el valor máximo que les da, que me parece que es para todos 720, ya, porque me parece que el valor máximo que envía mi cámara, que en este momento es de 720p. Y luego, una vez que arreglaban esto, había que ir nuevamente a configuración, en los 3 puntitos, en la parte donde decía cambiar diseño, y ahí elegían entonces la opción de foco. Y con eso ya estaríamos ok para partir con la clase. César, Dígame. disculpa, te pido un favor. Mira, lo que pasa es que yo tuve que cambiar de computador porque tuve dificultades con el otro. ¿Tú podrías enviar el link nuevamente de la planilla, Sí, claro, sí, no hay por problema. favor? Lo, lo pongo al tiro en el chat. Gracias. Sí, de nada. El de la planilla, entonces. Ahí lo estoy enviando a través del chat, entonces, para que descargue la planilla, si es que alguien más no la tiene, ahí está. Ya la planilla es la misma. Durante la semana les envié también, les asigné permiso para compartir una carpeta en el Google Drive. Ahí dentro de esa carpeta también está la misma planilla. Ya, lo ideal es que si alguien la necesita, la descargue y no modifique la misma en línea, porque si no, nos va a modificar la información para todos. ¿Ya? Si la necesitan para algo, la pueden descargar, no hay problema con eso, ¿cierto? Están con todos los permisos en el Google Drive, así es que pueden acceder a lo que es el video de la clase, el material que vayamos subiendo, que yo creo que va a ser poquito en realidad, y también quedó asignada una carpeta para que si ustedes necesitan subir alguna planilla que les revise o algo, también lo pueden hacer. ¿Ya? Así es que Ok. eso está Súper disponible. clarito. ¿Perdón? Algo. Súper clarito. Dale. Ya, súper. Gracias, Marcela. Ya, entonces, para aprovechar al máximo el tiempo, vamos a partir revisando. Dijimos el otro día que íbamos a partir haciendo un breve resumen, ¿cierto? De todas formas estaba ahí el video para los que se les caía la señal. La semana pasada hicimos una breve introducción a lo que era la planilla de cálculo que es el Excel, ¿cierto? Es una planilla de cálculo, eso tenerlo bien en cuenta, chiquillos, porque a veces por desconocimiento uno piensa que con el Excel va a poder hacer todo lo que es relacionado con números, ¿ya? Y
ahí tratan de hacer una base de datos completa con el Excel. Entre comillas se puede hacer, pero no es recomendable. Hay otros programas que son dedicados para eso y tienen un tratamiento de datos más grandes, ya que es lo que trae hoy en día el Excel. Sí se puede, por ejemplo, hacer una planilla para llevar un registro de un colegio, pero si es un colegio pequeñito con no muchos alumnos ni muchos cursos, ¿ya? Si alguien quisiera de repente jugársela por ahí y hacer un registro del colegio o la escuela donde ustedes trabajen, se puede hacer, pero no es muy recomendable, ¿ya? Porque no, el Excel no es capaz de, o si es capaz, se demora mucho en procesar muchos datos. Entonces, hay otro programa que, por ejemplo, que viene también con el Microsoft Office, que es el Access. Ese ya es netamente para trabajar con bases de datos y tiene un tratamiento de datos mayor, ¿ya? Entonces, se puede hacer, pero no es muy recomendable. Entonces vimos algunas funciones, ¿cierto? Partimos haciendo lo que es una planilla de evaluación o un registro de nota, como le quieran llamar. Trabajamos con 3 funciones, que fueron la función de conteo. Contamos los datos, ¿cierto? La cantidad de notas en este caso. Luego hicimos lo que es la sumatoria y finalmente terminamos haciendo lo que es el cálculo del promedio. Trabajamos con las fórmulas y de todo este desastre lo simplificamos en algo ya más ordenadito, que era esta, ¿cierto? Y terminamos con una planilla muy similar a esta, donde ya los alumnos estaban separados sus nombres de los apellidos, quedaron ordenados de forma alfabética. También vimos esa función, ¿cierto? Que estaban, perdón, no le estoy compartiendo la pantalla. ¿Ya? Terminamos con esta planilla entonces, que es la que ustedes debieran tener. Y aquí están entonces lo que le asignamos 10 notas, el conteo de notas, la sumatoria y el promedio. Nosotros, en la primera clase, lo hicimos de forma directa. Es decir, que nosotros nos posicionamos en la planilla, en la celda donde queríamos obtener el resultado, y nosotros le asignamos la función, que en este caso es la que está acá arriba, ¿cierto? Le escribimos el signo igual, y le introdujimos, en el caso de cuando queríamos que nos contara la cantidad de nota, asignamos entonces la función de contar. Y ahí solito nos ofrecía las opciones. Si nosotros queremos evitar estar escribiendo, podemos buscar las funciones acá arriba, donde yo el otro día les expliqué que estaban las funciones rápidas, ¿cierto? No es necesario que nos vayamos acá a la pestaña de fórmulas, porque es un poquito más enredada, esto ya hay que tener cierto conocimiento más técnico, sino que desde acá mismo, desde el inicio, buscamos, y aquí están todas las fórmulas, ya están ordenadas con las que son las más comunes, las más usadas, y también si le hacemos clic en más funciones, vamos a encontrar todo el resto de funciones que nos ofrece el Excel. ¿Por qué les pedí yo en un principio la versión del Office 2016? Porque Microsoft todavía le está asignando actualizaciones. Ya están apareciendo algunas funciones nuevas que las actualizaciones del Office las reciben a partir de la versión 2016, 2019 y el 365. Pero nosotros estamos trabajando con funciones básicas, así es que si alguien tiene una versión más antigua del Office, no hay problema, ¿ya? ¿Alguna duda de momento? Nada, todo muy claro. A mí me asalta una duda, pero Dígame. fue con respecto a la clase anterior. ¿Sí? Cuando ocupaste números, por ejemplo, con un punto, si ¿Ya? puedes colocar en tu Excel, por ejemplo, 6-7, en la nota número 1. Ya. ¿Ya? Y si yo lo coloco en mi planilla, con punto ya me arroja error. Sin embargo, sin punto, ¿cómo puedo arreglar eso? Ya, lo que pasa es que a veces hay que fijarse mucho en lo que es la configuración del idioma del programa. Ya, justo aquí, como le dice Zoom, no me aparece, pero en las versiones normales, aquí abajito aparece el idioma en el que está configurado el programa. Ya sea el Word, el PowerPoint o el Excel,
aparece aquí el idioma, el lenguaje. Entonces, ¿qué pasa? Que a algunos les aparece configurado en inglés. Entonces, el sistema decimal de ellos es diferente. Ellos trabajan con el punto. Nosotros en español podemos trabajar con punto y coma, ya para asignar lo que es el decimal. Porque nosotros copiamos también del sistema gringo y no nos complicamos. Ya se supone que para nosotros el punto es para diferenciar lo que es la milésima, ¿ya? La unidad de mil. Claro, Entonces, pero ¿dónde aparece eso, perdón? ¿Dónde? No lo gen- encuentro en el mío. mira, como yo lo tengo un poquito modificado, aparece acá abajito. Abajo donde dice tarea, listado, hoja, ahí debería aparecer, ¿cierto? Claro, aparece ahí, dice español o aparece ES, pero también se puede buscar acá en inicio. ¿Ya? En inicio, a ver, déjame buscarlo porque la verdad es que como yo no lo ocupo mucho, se me pierde. Era en inicio, déjame ver si lo encuentro aquí en información. Opciones. Ahí aparece idioma, en el costado izquierdo, Ah, acá debajo de está, general. claro, ¿Dice claro. ahí? Aquí hay que fijarse en idioma. Hay que fijarse que esté en español. Ya, Ya, ahí sí, tengo que ir. claro, si nosotros lo trabajamos en español, nos da la opción de que podamos trabajar tanto con el punto o con la coma. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que configurar. En el caso de nosotros, claro, lo Ya, ideal ok, es hacer así el se hace. español y establecer como preferido predeterminado. Y luego opción, aceptar acá. En algunas, como les decía, en algunos casos aparece acá abajito, en la wincha de acá abajo, donde se le puede hacer el zoom. Ahí también aparece el lenguaje en el que se está trabajando. Pero es un detalle que no nos va a alterar mucho, porque ahí nosotros tenemos que jugar o con el punto o con la coma, que son teclas que están juntitas. ¿Ya? Pero el resultado no tenemos que jugar, pues si no nos funciona con el punto, probamos con la coma y ahí vamos verificando si la planilla está trabajando bien o no. ¿Ok? Súper, gracias. Ya, de nada. Entonces, esta va a ser nuestra planilla, ¿cierto? Con la que vamos a trabajar. Lo que vamos a hacer hoy día, para finalizar ya lo que es la planilla de notas, vamos a hacer dos cositas rapiditas. Esto ustedes lo pueden, evidentemente lo van a modificar después cuando si ustedes necesitan una, pero esto nos va a hacer un cálculo ya sea de un semestre o de un trimestre, ¿cierto? Porque tenemos una sola. Para evitar ustedes ingresar todo nuevamente, cuando ustedes ya la tengan listita su planilla, cuando ustedes vean que ya tienen todos los datos que necesitan, la cantidad de notas, los alumnos, que esté todo bien, si ustedes creen que esta ya es la estructura que van a usar, basta con que ustedes seleccionen toda su planilla, seleccionan toda, le hacen clic secundario, copiar, o bien con el teclado control V, perdón, control C, y luego se posicionan en una celda que esté al ladito, ¿cierto? Y le dan control V o bien con el secundario pegar, ¿ya? Entonces así ya van a tener toda la estructura, después ustedes solamente tienen que ir modificando obviamente los tamaños de los nombres o de las celdas de acuerdo al tamaño que ustedes les quieran asignar. Y no es necesario entonces que ya vuelvan a ingresar todo lo que es la fórmula. Ya solito después el Excel lo va a ir haciendo. Entonces, a esto ustedes le pueden asignar acá un nombre. Ya, esto puede ser, no sé, primer semestre, para que vayan ya diferenciando. Y para que se sepa que todo esto es el primer semestre, ustedes van a seleccionar
según les guste, ¿ya? Yo en este caso me gusta que quede toda la planilla con el mismo nombre. Seleccionan todas las celdas que abarquen la planilla y pueden seleccionar aquí la opción de combinar y centrar y se les van a fusionar todas las celdas. Ya se va a convertir en una sola celda que va a trabajar aquí solito. ¿Ya? Entonces esto es más que nada maquillaje de lo que es la planilla. Pero también nos sirve para ir identificando los datos que estamos trabajando. En este caso vamos a tener clarito entonces que son las notas del primer semestre. ¿Ya? Y acá podemos hacer lo mismo. Seleccionamos todo, ya todo lo que va a abarcar nuestro rango. Combinar y centrar. Y me va a quedar una sola celda. Entonces acá yo lo identifico como segundo semestre. ¿Ya? Como ya está listo ahí, le doy todo el maquillaje que yo le quiera poner. Si quiero le agrego color, ¿cierto? Aquí tenemos la opción de color. Podemos ir eligiendo diferentes colores. Entonces ya con eso tendríamos una planilla que ya estaría más completita. Y si la queremos dejar más cotota, podemos después acá dejar la situación final, ¿cierto? Entonces le ponemos final. ¿Y qué vamos a hacer acá en la parte final? Vamos a hacer que la planilla nos dé el promedio final. Y eso va a ser súper fácil. Ustedes van a seleccionar su columna donde están todos los promedios. Arrastran, arrastran hasta que seleccionan. Van a hacer la opción de copiar. Y para que no estén después copiando y pegando toda la información a cada rato, ustedes van a elegir acá la celda donde quieren pegar los datos y con el botón secundario del mouse van a elegir la opción de pegado de hipervínculo. ¿Ya? Tenemos diferentes formas de pegado. Aquí, para que no estemos copiando toda la información, para que se nos venga solito todo el promedio, le vamos a poner pegar hipervínculo y vamos a ver que aquí ya como tengo una nota, el 6.1, ¿cierto? Ya aparece ahí. Pero si yo modifico acá una nota del primer semestre, por ejemplo acá al segundo alumno le pongo un 7, la planilla va a hacer todo el cálculo y acá va a aparecer al tiro el 7. Entonces, con el segundo semestre vamos a hacer lo mismo. Copiamos toda la columna donde están los promedios del segundo semestre. Copiamos, nos posicionamos en la celda de al lado donde está el primer semestre, seleccionamos con el clic secundario la opción de pegado de hipervínculo y ya vamos a tener entonces funcionando ahí lo que es el promedio del segundo semestre. Ya, si yo aquí modifico un 6.8, solito va a cambiar en la otra columna. Entonces, si yo quiero que me calcule el promedio final, le digo acá, promedio final, y le digo que me saque el cálculo del promedio. No le voy a ingresar yo la fórmula, sino que la voy a buscar acá. Seleccioné ya la celda donde quiero que esté, elijo promedio, y solito el Excel me va a seleccionar ahí los datos más próximos, ¿ya? En este caso serían el promedio entre el promedio 1 y el 2. Le doy Enter y me va a entregar el promedio. Luego dijimos que no era necesario arrastrar todo, sino que seleccionábamos la celda, le hacíamos clic aquí donde aparecía esta suerte de puntito en la esquinita inferior, le hacíamos doble clic y solito el Excel entonces entrega toda la información hacia abajo. ¿Ya? Detecta solito hasta dónde estamos trabajando con datos. Entonces, como al segundo alumno acá no le he ingresado una nota, por eso no me hace el cálculo. Si le pongo, por ejemplo, un 5.5, aparece y me calcula el promedio final. ¿Ya? Entonces ahí ya tendríamos lo que es una planilla ya de notas más completa. ¿Alguna duda? No, ninguna. No por acá. ¿Ya? Entonces, si queremos
que nuestra planilla de notas o nuestra planilla de cálculo nos copie una misma información que vamos a estar modificando, la copie en otro lado y se actualice solita, tenemos entonces lo que es la opción de pegado con hipervínculo. Y eso nos va entonces a actualizar todos los datos que nosotros modifiquemos, los actualiza de forma automática en la planilla. ¿Ya? Tengo una duda. Dígame. ¿El pegado con hipervínculo me sirve para pegar de una hoja a otra o ahí se modifica la fórmula? Sí, también se puede. Y eso lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces, a esta hoja vamos a cerrarla acá abajito en la pestaña. Le vamos a hacer un doble clic y nos va a permitir cambiarle el nombre a esta pestaña. Entonces ustedes pueden elegir ponerle el nombre que quieran. Yo le voy a poner promedios. ¿Ya? Le doy Enter y me queda ya mi pestaña identificándome qué tengo yo de información aquí. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer hoy día, según nuestro cronograma, vamos a hacer lo que es una hoja de asistencia. ¿Ya? Así es que nos vamos a posicionar en el icono que está acá abajito, donde están las pestañas, en el signo más que está dentro del círculo, y nos va a generar una hoja nueva. ¿Ya? Entonces aquí en esta nueva hoja vamos a trabajar lo que va a ser nuestra hoja de asistencia o registro de asistencia. Entonces al tiro le vamos a hacer doble clic y le vamos a asignar el nombre a la pestaña. Yo le voy a poner asistencia, Enter y ya queda con su nombre. Perdón que interrumpa. Dígame. ¿Podemos volver atrás? Es que tengo como una... No es una duda, es una consulta. Ya. Es que me recordó cuando yo estudiaba, Ajá. el profesor de TICS nos enseñó también a teñir las notas rojas, solo las notas rojas, y las azules que quedaran azules según, no sé si era una fórmula, Ya. pero permitía un 39.5 de ahí abajo, todas colorearlas rojas. Ya, eso lo había dejado para después, para la cuarta clase que yo les decía, pero lo podemos hacer al tiro. Ah, ya. Eso que usted me dice es el formato condicional, que se hace con Eso era. esta Ya. pestañita que está acá. Ya, ¿cómo se trabaja eso? Yo selecciono todo el rango, todo el campo donde yo quiero aplicar ese formato condicional. Ya, Entonces, y por ejemplo, en el promedio eso se hace aparte, se tiñe solamente el promedio. ya, mira, es que lo podemos hacer de la siguiente forma. Yo puedo elegir, si yo quiero que me lo haga también acá en todo lo que es el campo de notas, yo puedo seleccionar, ya voy a seleccionar todo donde está mi campo de notas, y suelto el clic, lo dejo seleccionado, y dejando presionado la tecla Control o Ya. CTRL, la presiono, la dejo presionada, Ah, y ya. puedo seleccionar acá también. Puedo volver a seleccionar acá el promedio, entonces puedo trabajar con dos campos al tiro. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Suelto y me voy acá al formato condicional. Le hago un clic y me va a dar aquí varias opciones. Para hacer lo que usted quiere, ya, si yo quiero que mi planilla me muestre todas las notas rojas, es decir, todas las que sean de un 3.9 hacia abajo, voy a elegir reglas para resaltar celdas. Ah, ya. Elijo acá la opción es menor que. Ok. Entonces yo Ah, le digo al Excel, es menor que todas las notas que sean menor que 4 y le elijo acá formato personalizado, aceptar, ya, el formato personalizado. Entonces acá yo le digo al Excel que todo lo que esté que sea menor que 4 me lo ponga con color rojo. perfecto. ¿Ya? Y si quiero destacarlo más, le digo acá que me lo ponga en negrito también, para que sea para que sea mejor. Le doy aceptar, y acá también aceptar, y ya estaría funcionando. Lo probamos. Si yo le pongo un 4, queda ahí el 4 en negrito. Si yo le pongo el 3.9, ahí queda
en rojo. ¿Ya? Mm, Eso se hace entonces con el formato condicional. ya. ¿Ya? Pero eso también hay harto para jugar ahí, así que también lo tengo considerado para hacerlo en otra clase. Pero de momento, como surgió la pregunta, ahí está la respuesta. ¿Ya? Ya, perfecto, gracias. Ok. Entonces, nos vamos a trabajar ahora sí lo que es la hoja de asistencia. Dijimos el otro día que cuando nosotros queramos hacer algo, es necesario, ¿cierto?, que nosotros ya tengamos una idea básica, una noción de lo que queremos hacer. En este caso, como yo sé que una asistencia voy a trabajar con los días de un mes, ya tengo claro entonces dos cosas que voy a necesitar: la identificación del alumno y un campo, un rango, ¿cierto?, un rayado de cancha donde esté los números del mes que me van a representar un día, ¿cierto? Entonces, lo que me preguntaba adelante creo que fue Marcela, ¿sirve para copiar en otra hoja? Sí, sirve para copiar. Entonces vamos a hacer un copiado. Yo voy a trabajar, entonces, lo primero que voy a copiar va a ser los apellidos y los nombres. Me vuelvo entonces a mi hoja donde están los promedios, o bien al listado, ya, pero el promedio ya está listo, entonces empiezo a copiar todo lo que es apellidos y nombres, lo selecciono todo, lo copio y me voy entonces a la parte donde voy a hacer mi hoja de asistencia. Y, como lo vimos delante, selecciono pegar vínculo y ya me copió todo entonces el listado de alumnos. Acá yo solamente selecciono las columnas para darle el tamaño, el ancho que yo quiero que se vea bien, ya que me quepan todos los nombres. Y cuando ya considero que está bien, lo dejo ahí. Entonces ya tengo apellidos, nombres, y acá al lado tendría que poner la identificación del día. Lo vamos a hacer súper sencillo. ¿Cómo vamos a identificar el día? Con numeritos. ¿Ya? Le ponemos 1, 2. Dijimos que no era necesario escribir todos los números, sino que seleccionábamos el 1 y el 2. Nos posicionábamos en la esquina inferior y cuando el mouse se nos convierte ahí el puntero en un signo más, arrastramos hacia el lado. Y ahí nos va a mostrar el número que se está rellenando. Lo vamos a dejar, como les decía el otro día, un poquito pasado, ¿cierto? Vamos a trabajar con 31 días. Ahí estarían nuestros 31 días. Selecciono todas las columnas del 1 al 31. Del 1 al 31. Las selecciono para achicarlas porque no voy a ingresar tanto dato. ¿Puedo hacer una pregunta? Todas las preguntas que quiera. Ahí tú colocaste los días dependiendo del mes, ¿cierto? Claro. Una vez vi un Excel donde tú podías pinchar y te aparecía o se desplegaba un calendario. Sí, sí, se puede hacer. Se puede hacer, pero como este es un taller de Excel básico, yo les estoy enseñando la forma más sencilla. Se puede hacer de diferentes formas. Hay una fórmula que es donde yo puedo insertar complementos, ¿ya? El Excel aquí en insertar tiene una parte que se llaman complementos. Y aquí yo busco complementos. Puedo buscar un calendario. Y esa opción, ahí ya me permitiría meter un calendario en mi hoja de cálculo. Es como los plugins que nosotros les ponemos de repente al navegador de internet, ¿cierto? Entonces buscamos, en este caso no me encontró, pero se busca ahí un plugin. Y ahí se le puede ingresar un calendario. Ah, ya, pero ese es como un parche que se le integra al Excel. Claro, claro. Y recién puede, porque no viene ya insertado, no viene listo. No. Ah, ya, claro, porque yo, como te digo, lo vi una vez en un Excel donde yo tenía que copiar el mismo formato, pero después se
yo le iba editando las fechas nomás y cómo se te desplegaba el calendario, era Claro. súper fácil. Sí, sí, es más fácil, pero yo encuentro en lo personal que es más fácil hacerlo así. Porque lo otro puede que yo lo haga con el complemento, pero si después lo llevo a otro computador donde no esté el complemento, puede tener problemas. ¿Ya? Ah, ya, o sea, O, eso quiere decir que el complemento tiene que ya estar instaurado en otros computadores para que se vea el archivo completo. Es claro, como o pasa con el PowerPoint con la letra ligada. exactamente, Mm, exactamente, ya, ¿ya? O si la persona a la que yo le estoy mandando la planilla tiene una versión anterior a la mía, que no acepte estos complementos, tampoco va a funcionar. Entonces, comprendo. por eso hacerlo de esta forma, que es un poco más rústica, es mejor, porque así nos aseguramos de que nos va a funcionar sí o sí, ¿ya? Ya, ok, gracias. Y la otra forma, que nosotros también la podemos hacer, pero ya es un poquito más tediosa, que yo también lo trabajo harto, que es hacer una hoja de base de datos. Una hoja cualquiera, yo le pongo, no sé, por ejemplo, le asigno el formato. ¿Se acuerdan que el otro día vimos las opciones de formatos? Selecciono las celdas, me voy a formato de celdas y le digo, aquí voy a trabajar con fechas. ¿Ya? Y le digo que elija, por ejemplo, el formato más cortito, que sería, puede ser este. Entonces aquí yo después les voy asignando, ya que parta del 1 de marzo, por ejemplo, entonces le pongo 1 del 03 y automáticamente el Excel ya va a saber que yo le estoy diciendo que es el 1 de marzo. Y después, acá, el 2 del 3 y entonces yo después empiezo a rellenar hacia abajo. Hasta que vea que ya llegó hasta el mes de diciembre, que sería 12, ¿cierto? Me estoy yendo por las ramas con las preguntas que me están haciendo, pero ustedes me están preguntando. Perdón. ¿Ya? Entonces llego hasta el 31 y ahí ya tengo todo mi calendario, ¿cierto? Desde el 1 de marzo hasta el 31 de diciembre. Tengo el año completito. Después, ¿qué puedo hacer yo acá? Puedo agregarle acá en datos hay una opción que se llama validación de datos y aquí yo le puedo agregar una lista, ¿ya? Que va a ser una lista desplegable. Y en el origen, yo le doy clic aquí en el origen, me voy a esta hoja donde yo le hice esta base de datos, voy a seleccionar unos pocos y selecciono, le doy Enter, acepto y aquí ya me va a generar para que yo pueda elegir la fecha. ¿Ya? Y ahí entonces me va a quedar, pero es un cacho porque tengo que después esto también asignarle el formato, entonces es más tedioso. Para que la hoja también reconozca que estoy trabajando con fechas. Entonces ahí ya yo puedo ir seleccionando las fechas. Pero tengo que hacer una hoja que me funcione como base de datos. De aquí yo entonces voy a robar los datos que voy a poner acá. Y aquí después le copio el formato nomás. Entonces aquí yo puedo ir seleccionando. Pero una que me va a ocupar más espacio, o tendría que configurarlo para que sea de forma vertical el texto. Pero se puede hacer. ¿Ya? Ok, gracias. Es más trabajoso, pero es posible. Ya. Entonces, pusimos acá los nombres, los apellidos y le hicimos aquí ya un ingreso, ¿cierto?, de lo que es la fecha. Acá arriba yo puedo seleccionar todas mis celdas para también identificarlas, combino y le puedo poner, no sé, marzo, ya para yo identificar el mes que estoy trabajando. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a trabajar hoy día con dos fórmulas, ¿ya? Dos funciones. El otro día hicimos la función de conteo. Hoy día vamos a trabajar con otra función que se llama contar sí. ¿Y qué va a contar? Va a contar
algo específico que yo le voy a decir al Excel que cuente. No me va a contar todos los datos. Y para eso vamos a tener que hacer una suerte de leyenda de los datos que nosotros vamos a trabajar. Por ejemplo, ¿a qué me refiero por leyenda? Si yo quiero luego que todos me trabajen con la opción 1, este 1 yo voy a decir que van a ser todos los alumnos presentes. ¿Ya? Presente. Y el 2 yo lo voy a asignar para los alumnos que estén ausentes. Esto solamente para yo tener una idea con los datos que voy a trabajar. ¿Ya? Entonces, cuando después yo llene acá lo que es la asistencia, como yo tengo asignado aquí el 1 para los presentes y el 2 para los ausentes, yo entonces voy a llenar acá solamente con unos y 2. ¿Ya? Con eso voy a trabajar. El 1 para cuando el alumno esté presente o el 2 para cuando esté ausente. Esto ustedes lo pueden trabajar con letras. ¿Ya? Igual se puede trabajar con letras. Por ejemplo, pueden ponerle una P si es que está presente o una A si es que está ausente. Esto O ya una es X y un punto. también, ¿ya? Esto ya O, es a gusto del consumidor. o el símbolo, el tic de bueno, también. Sí, pero ahí nos complicamos un poquito más porque no todos saben cómo hacer el tick. Ya, ya. Por eso siempre es más fácil poner cositas que todos puedan después manejar. Como sea más fácil, ¿no? Claro, como quede más fácil. Entonces, acá, ¿yo qué voy a hacer? Voy a poner entonces mis cálculos. ¿Qué quiero que me calcule? Que me muestre los totales, ¿cierto? De presente que estuvo el alumno, cuántos días estuvo presente. Le voy a decir también que me dé el presente, perdón, el porcentaje de presente que estuvo el alumno. También voy a querer cuántos días estuvo ausente el alumno. Eso también lo voy a querer en porcentaje. Y el total, ¿ya? Que va a ser el total de días trabajados. Ya. Nos vamos a posicionar en la opción de presente. Quiero que el Excel me cuente cuántos días estuvo presente el alumno. Para eso, entonces me posiciono en la celda donde yo quiero obtener el resultado. La dejo seleccionada. Escribo signo igual. Empiezo a escribir contar. Y aquí me da todas las opciones de conteo que tiene el Excel. ¿Ya? En este caso, vamos a trabajar con la opción contar sí. Contar sí es la función que vamos a trabajar hoy día. Le hago doble clic, contar sí. Ahí ya quedó lista, ¿cierto? Está esperando que yo le dé el rango de datos, que va a ser entonces del 1 al 31, siempre sin pasarse para abajo. Luego, el criterio. ¿El criterio cuál va a ser? Va a ser este que nosotros designamos acá arriba. ¿Ya? Entonces, si está presente, va a ser entonces, el criterio va a ser 1. Entonces, pongo punto y coma, porque ahí ya cerré con el punto y coma, cierro mi rango, punto y coma, y pongo 1. Escribo 1, o los que le pusieron con la P, le ponen la P, y cierro el paréntesis, y presiono Enter. Y con eso, el Excel ya me está contando cuántos unos tengo en todo este rango del 1 al 31. Si yo le pongo otro acá, automáticamente me contó otro 1, otro 1, otro 1 y así. Ya entonces yo ya sé que el alumno estuvo presente 6 días. Para hacer, nos vamos acá a las ausencias, ¿ya? ¿Cuántos días el alumno estuvo ausente? Vamos a ocupar entonces la misma fórmula. Signo igual, escribo contar, selecciono la opción contar sí, doble clic. El rango va a ser el mismo del 1 al 31. Como ya tengo seleccionado el rango, presiono punto y coma
y le doy el criterio, que en este caso sería para los ausentes, el número 2. Cierro el paréntesis, Enter, y ya me está contando entonces los días de ausencia del alumno. ¿Ya? ¿Les resulta? Sí, resulta. Ya, súper bien. No, a mí no me resulta, pero yo estoy empezando a ocupar letras. Y a mí me hace más fácil P y A. Y Claro, no me claro. funcionó. En este caso, en la parte del criterio tienen que ponerle una P o una A, de acuerdo a lo que ustedes van a contar, ¿ya? Lo voy a hacer de nuevo porque no me funcionó. ¿Puedo borrar la fórmula? ¿Cómo se borra una fórmula? La fórmula, hay que posicionarse en la fórmula y apretar suprimir. O bien doble clic, y se va arriba de la fórmula, donde está la barra de fórmula, y borra todo lo que está ahí arriba. Pero es más fácil, pues, hacerle un clic y con suprimir. Con suprimir ya borra todo lo que es la fórmula. Ya supe, la voy a hacer de nuevo para ver si me funciona con letras. ¿Sí? En el caso de los que trabajen con números, les recomiendo siempre trabajar con números que no sea el 0. ¿Por qué? Porque a veces el Excel, de forma solita, cuando tiene una celda en blanco, le asigna un 0. Entonces les puede jugar en contra eso, ¿ya? Siempre trabajen o con 1 o con 2 o ya con letra o con el número que ustedes elijan, ¿ya? Pero eso lo asignan ustedes solitos. Eso no influye mucho. Eso es solamente para que en el caso que yo comparta esta planilla, la persona que va a llenar sepa que hay que llenar entonces con 1 o con 2 o con la A o con la B, ¿ya? ¿Vamos bien de momento? Sí, en caso de que ya no pongan números y pongan la A y o sea, la P y la A, Ajá. va a contar igual Claro, las cantidades. claro, va a ¿Ya? contar igual porque, claro, nosotros tenemos que asignarle el criterio. Ahora, ojo, Sí. que a veces el Excel es un poquito quisquilloso y nos reconoce si es que estamos trabajando con mayúscula o minúscula. Ah, Entonces, ok. es muy importante eso también, que si nosotros le asignamos una P mayúscula, siempre trabajemos con P mayúscula, Ya, ¿ya? Por eso siempre es mejor trabajar con números. ya. Ah, Ahora vamos a trabajar con el total. Y el total va a ser entonces la sumatoria entre los días presentes y ausentes que tuvo el alumno. Y ahí nos va a dar el total de días trabajados, ¿cierto? Entonces selecciono mi celda, escribo signo igual, sumar, o bien me voy acá arribita, le pongo suma, y selecciono entonces los datos donde está presente, con el control, con la tecla control, la presiono, y hago clic donde está también el ausente. ¿Ya? Cierro paréntesis. Y ahí me da entonces, con el Enter, me da la sumatoria. Entonces, el alumno estuvo presente 6 días, tuvo 2 ausencias. En total, se trabajaron 8 días. ¿Vamos bien? sí, hasta aquí vamos bien. Ya. Para hacer el cálculo de los porcentajes, aquí ya es necesario saber un poquito de matemáticas. El cálculo del porcentaje, para saber qué porcentaje me representa este 6 de los 8 días totales que se trabajó, la fórmula va a ser la siguiente. Signo igual, abro paréntesis, para que me dé el porcentaje de días presentes del alumno, va a ser la cantidad de días, ¿ya? Dividido, le pongo ahí el signo dividir, por el total de días trabajados. Eso, cierro paréntesis, lo multiplico por 100 Ay, y me va a dar el porcentaje. ¿Ya?
Con los Otra días, vez, por favor. Sí, lo podría repetir, por favor. ya, con los días ausentes lo vamos a hacer ahora. Yo quiero que me dé el porcentaje de ausencia. La fórmula es igual, abro paréntesis, los días ausentes, ya, lo selecciono ahí, suelto, le hago un clic solamente, le pongo el símbolo de división, que es el slash, y lo divido por el total de días. ¿Ya? Cierro paréntesis y eso lo multiplico por 100. Perdón, por 100. ¿Ya? Igual, y ahí está entonces mi porcentaje. 75 más 25, 100%. ¿Ya? Esa fórmula hay que sabérsela. Ya, ¿vamos bien? ¿La podría repetir, por favor? La fórmula, No me quedó claro. ya, la fórmula es que es una fórmula matemática para calcular el porcentaje. ¿A qué porcentaje me equivale mi día, la cantidad de días que el alumno estuvo presente? Si yo quiero calcular entonces acá el porcentaje de asistencia. ¿Ya? Entonces, la fórmula matemática es esta que está acá. Se hace el signo igual, porque con el signo igual yo le indico al Excel que estoy haciendo una operación matemática, ¿ya? Signo igual. Abro paréntesis para llevar un orden. Entonces selecciono mi casilla donde están los días presentes. Eso lo divido, entonces tienen que ponerle ahí ustedes, dividir por el total de días trabajados. Cierran el paréntesis y eso se multiplica por 100. Eso se multiplica por 100. Y ahí ustedes ya tienen el porcentaje de asistencia. Y la misma fórmula, pero con los ausentes, es lo mismo. ¿Ya? Se multiplica el total de días ausentes, perdón, se divide por el total de días trabajados y se multiplica por 100. Ahora, Tengo una consulta. Hola, Diga. buenas tardes. Buenas tardes. Por ejemplo, ¿todas las fórmulas comienzan siempre con el símbolo es igual? Claro, cuando yo le quiero indicar al Excel que estoy haciendo una fórmula matemática, una operación matemática, tengo que ponerle el signo igual. Ya, y hay algunas fórmulas que son automáticas. Es que delante estaba viendo el video de la primera clase y se buscan de manera automática y hay otras que uno tiene que aprendérselas y escribirlas, ¿cierto? En este caso, claro, porque esto es una fórmula matemática que hay que sabérsela. Pero las otras, como son funciones, las funciones están acá. ¿Ya? Esas las podemos hacer directo. No es necesario que nosotros le digamos al Excel ponerle el signo igual y nosotros ponerle la función. Sino que la podemos buscar acá. Ya, muchas gracias. ¿Ya? Pero para trabajar con esto nosotros tenemos que saber el nombre de la función. O bien buscarla una por una, porque por ejemplo, ya, si yo aquí le digo promedio, acá abajo me dice qué es lo que va a hacer. Ya me da una descripción de lo que hace esa función, pero es más engorroso. Ok, gracias. Ya, ¿cómo vamos? ¿Les da o no les da? A mí me funcionó, pero con la de ausente, no con la de presente. Se me imagina que me corrí un cuadrito con la fórmula, no sé. Claro, ahí hay que poner ojo, hay que revisar bien la fórmula. ¿Ya? Y por eso también en la clase anterior dijimos que hay que ser súper ordenado. Ya hay que ser súper ordenado porque nosotros aquí le estamos dando las coordenadas al Excel de dónde está la información, ¿cierto? Entonces si nos corremos un poquito, el Excel no va a encontrar la información, entonces no nos va a hacer el cálculo. Ahora, esto nosotros lo podemos simplificar un poquito. Ya, la fórmula la podemos simplificar. Si somos un poquito quisquillosos y queremos que aquí al lado nos muestre el símbolo o el signo de porcentaje, ¿yo qué voy a hacer? Voy a seleccionar acá, me voy a ir arriba donde está la barra de fórmula,
le hago un clic y voy a borrar, voy a dejar solamente lo que está dentro del paréntesis, ¿ya? Lo borro. Acá en ausente hago lo mismo, le borro lo que es la multiplicación por 100, dejo solamente lo que está dentro del paréntesis, o sea, estoy dividiendo los días presentes, los estoy dividiendo por el total de días trabajados, y me va a quedar así un decimal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar aquí, vamos a seleccionar esta celda, y vamos a hacerle clic acá arriba al símbolo de porcentaje. Y ahí entonces nos va a agregar el símbolo de porcentaje y nos va a entender entonces que estamos trabajando con un porcentaje. ¿Ya? Entonces para eso hay que, a la fórmula que hicimos anteriormente, le borramos la multiplicación por 100. Solamente dividimos el día ya de los presentes, lo dividimos por el total de días trabajados. En el caso de la ausencia, dividimos los días ausentes, los dividimos por el total de días trabajados y luego seleccionamos entonces aquí la opción de porcentaje. ¿Va resultando o no va resultando? Sí. ¿Sí? ¿La persona que estaba trabajando con las letras le funcionó finalmente o no? No, me tuve que cambiar a número. Ya. Creo que voy a tener que ver de nuevo el video. Sí, pero es cuestión de asignarle bien nomás en el criterio. ¿Ya? En el criterio ahí se va asignando eso. Y acá nuevamente podemos trabajar con lo que es el formato condicional. Ya como nosotros somos un poquito más visuales, algunos, podemos trabajar con el formato condicional. ¿Y cómo lo vamos a trabajar? ¿Ya? Esto es una idea. Si a ustedes les queda bien así, con los números solamente, no hay problema, lo dejan así tal cual. Pero si son un poquito más visuales, una sugerencia sería irnos a formato condicional. Me voy a resaltar celdas y le digo, elijo la opción es igual, porque voy a trabajar con un número puntual, ¿ya? Entonces selecciono y le digo al Excel que sean todos los números que sean iguales a 1. Me voy acá al formato personalizado. Le voy a decir que el color me lo deje en verde y que me rellene también la celda en verde. Le voy a aceptar, acepto acá y me queda todo esto convertido en un color. Ya, entonces así yo puedo también irlo viendo de forma más visual. Si quiero que el día ausente, los días que el alumno estuvo ausente, me queden de rojo, entonces formato condicional, resaltar celda, igual a, y entonces yo sé que el número 2 me representa a los ausentes, le pongo ahí número 2. Si me acomoda que quede así como me lo está mostrando, lo dejo así y le doy a aceptar. Si yo lo quiero hacer de forma más personalizada, entonces le digo que el color del relleno me lo deje en rojo y la fuente, que serían las letras, también me las deje en rojo. Acepto, acepto y me lo va entonces a dejar sin el número, sino que me lo va a mostrar con color. Ya, pero eso ya es opcional. Si quiero lo dejo así solamente, o bien puedo decirle, como lo hicimos delante, que los días ausentes, solamente los días ausentes, entonces es igual a 2, me los deje solamente con el texto rojo. Ya, entonces solamente me quedo en el color de la fuente, elijo el rojo, lo pongo en negrita para que se destaque un poquito más, y ahí ya entonces igual me va a quedar de forma más visual para yo ir identificando los días que el alumno estuvo ausente. ¿Ya? ¿Alguna duda? El total de ausente y presente lo hizo la fórmula, ¿cierto? Yo no... Sí, en el total, acá, como son el total de días trabajados, va a ser la suma
es la suma solamente de los días presentes y de los ausentes. Ah, es igual suma. Es la suma, claro. Claro, yo le puedo poner acá es igual suma, o también yo le puedo decir que sume las dos columnas que están acá. O sea, las dos celdas. ¿Ya? ¿Qué sería? Signo igual. Elijo el dato, ¿cierto? Presente, le hago un clic. Le pongo acá el signo más. Y luego selecciono acá entonces los días ausentes. Y le doy Enter. Y también me va a dar. ¿Ya? No es necesario que le ponga la fórmula como función. Sino que Y yo también le... se puede, por ejemplo, ya es igual suma entre paréntesis el nombre de la celda, por ejemplo, AI. Claro, claro. Así como lo hice en un principio, era así, po. Ya, ¿Ya? eso no le puse atención. Claro. Entonces le pongo AI más Claro. acá. Claro, ahí va a depender de donde ustedes tengan los datos. ¿Ya? Porque sería, entonces sería así. Sería que me sume donde yo tengo entonces el dato sería el AI 5, ¿cierto? Porque hay que ponerle toda la coordenada completa, Ah, eso me faltó. ¿ya? La posición. Pero por eso es más fácil hacerle clic. Es más fácil hacerle el clic nomás donde está el dato. Yo le pongo el signo igual, le hago un clic aquí donde está el presente, le escribo el signo más, luego me voy donde está el ausente y aprieto Enter. Y solito lo identifica. Y como hicimos el otro día, para que se nos copie toda la fórmula solita hacia abajo, seleccionamos nuestro dato, la celda, nos posicionamos en la esquina inferior, el clic se nos convierte en el signo más, doble clic y me copia hacia abajo. Ya, hago lo mismo con toda la información, con todos los datos que quiero que me copie, y solito entonces el Excel va a ir copiando toda la fórmula hacia abajo. Entonces compruebo, le pongo aquí un 1 y me va a empezar a contar los días presentes. ¿Ya? Si le pongo otro 1, ya tengo 2 días presentes. Y acá el 2 para que tenga un ausente. Como no le puse solamente el formato condicional, lo trabajé en la primera línea, recordar que siempre hay que hacerlo en todo el campo, ya donde yo quiera aplicar el formato. Entonces selecciono todo acá. Formato condicional, regla, es igual a, como yo solamente quiero que me identifique los días ausentes del alumno, le pongo el 2, formato personalizado, que me lo deje en negrita, con el color rojo. Aceptar, aceptar, y ahí ya el Excel me va a estar identificando los días ausentes con rojito. Para que quede más bonito, entonces, selecciono todo nuevamente, y quiero que me lo centre todo y que quede todo bien centrado. ¿Ya? Pero eso es maquillaje nuevamente a gusto del consumidor. Como aquí tenemos solamente un mes y yo quiero copiarlo para todo el año, ¿cierto? Solamente, igual que adelante, selecciono todo lo que yo quiero copiar. Selecciono. Copio, control C. Si yo quiero trabajar hacia abajo, lo pongo acá abajito, ¿ya? Control V, y solito entonces me va a copiar los datos. Una consulta, Ajá. si lo quiero hacer mes a mes y por ejemplo el otro mes lo quiero colocar en otra hoja, ¿tengo que agregar las fórmulas de nuevo o igual las pego automáticas? No, las copia nomás. Ahora Ay, acá hay otra trampita. Si yo quiero hacerlo, como me preguntan ahora, si yo lo quiero hacer en otra pestaña, ya en otra hoja acá, ¿qué hago yo? Ya, aquí yo tengo mi hoja de asistencia, me voy acá abajo a la pestaña, le hago un clic secundario y le pongo acá mover o copiar. Tengo esa opción, mover o copiar. Le hago un clic, selecciono dónde quiero poner yo la nueva hoja que voy a crear, le pongo al final o que me la dé antes de la hoja 2 y le pongo aquí la opción crear una copia. ¿Ya? Creo una copia, acepto y
me creó otra pestaña con la misma información. Ah, súper, súper. Entonces aquí yo borro solamente los datos, ya no borro las fórmulas. Borro los datos y no sé, pues acá abajo le puedo poner mayo, por darte un ejemplo. Mayo, entonces yo ya sé que es el mes de mayo. ¿Ya? Y acá, no sé, pues le puedo poner abril. Y sé entonces que estoy trabajando con la asistencia del mes de abril. Ya, pero está la opción de clonar entonces, que es Ya, crear la muchas copia. gracias. Tengo otra consulta. Por ejemplo, aquí para sacar los promedios veo que tengo los promedios de asistencia, el presente y el ausente. Y si yo quisiera usar 3 rangos, por ejemplo, para otro tipo, no para asistencia, usar 3 rangos es lo mismo. Es lo mismo, sí, Ya, es lo mismo. ya, súper. Claro, si voy a usar 3 rangos, evidentemente voy a tener que trabajar con 3 valores acá, que sería la leyenda, ¿cierto? No sé, pues acá le puedo poner ya que el día 3 me indique los días de fin de semana. Entonces le digo ya, fin de semana, esto es opcional, nomás ponerle esa opción. ¿Ya? Es para que nosotros, si compartimos nuevamente la planilla, la persona que tome esta planilla va a saber entonces qué significa cada número con el que va a estar rellenando, ¿cierto? Porque si no le ponemos esto, no sé, la persona puede que me ponga una P aquí para identificar el día presente. Y la fórmula no me va a funcionar porque no sabe qué significa esta P. Entonces, por eso es necesario que nosotros le pongamos acá este tipo de leyenda. Ya, súper, muchas gracias. Pero eso, nuevamente, es opción de la persona que está haciendo su registro, su planilla. Eso ya es a gusto del consumidor. Pero es recomendable que lo hagan. ¿Alguna otra duda? Esto también, como les decía, también lo pueden maquillar ya una vez que ya lo tengan funcionando. Entonces separamos ahí marcamos bien lo que son los cuadraditos, las celdas, ¿cierto? Que queden bien identificadas. A esto igual le podemos dar diferentes colores para que quede bien identificado también. Para que tengamos una cierta división de lo que está mostrando la planilla. Ya, pero eso ahí como a cada uno le quede más bonito. Ya, ¿dudas? ¿Algunas dudas, sugerencias? ¿Va a subir el video al tiro para poder verlo después? Qué harta información. Al tiro no. Al tiro no. Porque se demora un poquito en cargarse. Ya yo creo que ya mañana puede estar el video disponible. Pero sí se sube ahí al YouTube. Ya, y después yo Ok, les gracias, mando... porque es harta información. Hay que practicar harto. Sí, la idea es que lo practiquen, ¿ya? Evidentemente, como somos todos profesores, sabemos que los tiempos no queda mucho tiempo para estar jugando aquí con el Excel, ¿cierto? Con esto de las clases online, prácticamente los profes no tienen vida, pero sí, cuando tengan un ratito, practiquen ahí, como les decía el otro día, el Excel no les va a destruir el computador, así que piérdanle el miedo al Excel. Es bastante entretenido ahí estar inventando cositas, planillas, viendo gráficos, porque igual el hecho de trabajar con números se nos va agilizando un poquito también el tema de interpretar datos, que es bastante importante hoy en día. ¿Ya? Hay bastante analfabetismo de lo que es interpretar datos y el Excel nos ayuda bastante, nos va agilizando como nosotros vamos introduciéndole fórmulas, vamos cachureando ahí, el cerebro igual se va agilizando en ese sentido. Así que si tienen un tiempito libre, cachureen el Excel, es bien encachado, ayuda harto. Y también después les va a ayudar para que ustedes hagan ya de forma más rápido todas estas planillas, todo lo que necesiten
para presentar después algún informe. Como les he ido mencionando, yo creo que sí o sí vamos a hacer una cuarta clase, o capaz que salga hasta una quinta, donde vamos a ver cómo traspasar estos datos para ya irlos presentando, como veíamos el otro día, a través de un PowerPoint o en un Word. Esto también hay una forma para que nos genere todo lo que es un informe de notas, que es bastante encachado. Es bastante encachado porque nosotros hacemos la pega una vez y después nos genera el informe de nota de todo el curso solito en un Word. Así que ahí hay un dato bastante interesante que nos puede servir harto, que es de bastante utilidad. ¿Ya? Así Profe, que, una consulta. diga. ¿Cómo se llama esto cuando uno crea, por ejemplo, una planilla de Excel y después te crea el informe y mi hermano hace algo como de transferencia cruzada o algo así que ellos usaban para los niños del programa de integración? Eso en el Word, no me acuerdo en este momento, a ver, lo vamos a abrir, creo que se llama combinación de datos. Sí, porque ella me decía que ellos copiaban todo en Excel y usaban como una formulita y después les generaban los datos de identificación para hacer el informe de los niños. Y no Claro. tenía que estar tipeando Claro, a ver, está todo. en correspondencia. Eso, correspondencia Acá está. cruzada. Sí, correspondencia, y aquí se hace después con la combinación de datos. Pero aquí eso sí hay que hacerlo con tiempo. Ya nos pasamos de la horita, ya no los quiero seguir estresando, pero como les digo, lo tengo más o menos pensado enseñárselos también en esta cuarta o quinta clase que pueda salir. Así que Ya, si muchas están gracias. interesados, podemos hacer ahí una clase extra o dos clases más para que, como les digo, vayamos combinando esto con las otras aplicaciones del Office. Que si ustedes, no sé, de repente integran un equipo directivo o algo, es bastante útil. Ya, como les decía en un principio, pueden llevar todo lo que es un registro de notas de un colegio, si es un colegio chiquitito, ya con poquitos cursos, poquitos alumnos. No tienen para qué estar pagando una base de datos externa que son bastante caras. El otro día conversaba con un familiar que también es profesor, y están cotizando estas famosas bases de datos y les cobran 320 lucas mensuales por algo que ustedes pueden tener. Hoy en día esta misma planilla la suben al Google Drive y la pueden compartir y le pueden poner clave para que no les modifiquen los datos, nada, entonces lo pueden solamente ver. Se puede hacer, ¿ya? O podemos crear nuestra propia pyme. Claro, claro, si de aquí pueden... Mira, yo, no les miento, yo vendo planillas y me ha ido bastante bien. Ya no me hago rico vendiendo planillas, pero en tiempos de pandemia me ha servido. Así es que se puede hacer algo ahí con el Excel. Da para todo. Súper, súper, súper. ¿Ya? Chiquillos y chiquillas. Entonces recuerden guardar los cambios que hicimos hoy día en la planilla. Vamos a seguir trabajando con la misma planilla de la próxima clase. Guárdenla. Guarden ahí todo lo que es cambios. Si la quieren seguir cachureando durante la semana y la quieren enviar para que yo se las vaya revisando, las mismas personas que quieren trabajar con letras y no les funcionó, la pueden subir entonces a la nube para que yo durante la semana se las revise y les mando después con alguna retroalimentación. Súper, gracias. Susana, que se nos unió hoy día. Susana, si va a seguir con el mismo correo con el que se integró o con el que me contactó, me confirma si es el mismo correo para darle también los permisos en el Google Drive. Ya, sí, es que creo que me conecté del mismo de integración. Sí, sí, y yo les decía que no ocuparan los correos institucionales que se están otorgando para los que trabajan con el Classroom, porque a veces vienen bloqueados, entonces nos dejan unirse a sesiones que sean fuera de los A correos mí el institucionales. institucional no me deja, el del liceo no me deja conectarme a ninguna otra reunión. Claro, vienen ahí con un bloqueo. ¿Ya? Así es que eso, chiquillos y chiquillas, un gusto, muchas gracias por su presencia. Gracias por la paciencia. No, pues Gracias, de eso se trata, ¿ya? Que tengan un muy buen resto de jornada y buen fin de semana. Que estén muy bien. Chao, profesor, gracias. Chao, chao. Igualmente, chao, chao. Gracias.